nuestras raíces. Y queridos amigos de Ánimo Laguna, ya estamos de regreso y como ya lo vio usted en la cortinilla, el día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Sotomayor, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante el día de hoy, que son las primeras industrias. Doctor, bienvenido en este día jueves, como cada jueves, un gusto que nos acompañe. Pues sí, efectivamente. Yo consideré que habláramos de las primeras industrias en Torreón, porque es un tema por demás interesante e importante, ya que de ahí surge esta gran ciudad de Torreón. Nosotros tenemos, por ejemplo, que la primera industria que se estableció en Torreón estaba La Constancia, se llamaba. Fue una industria que estaba establecida en Mapimí, Durango. Precisamente don Luis Bellán era el propietario de esta industria y se asocia con Adolfo Aimes, don Adolfo Aimes, un gran personaje lagunero, que precisamente cuando viene él a Torreón y se da cuenta de la llegada del ferrocarril, entiende que el surtirse de lubricantes, de gasolina, el empezar con tantas cosas, mandar su mercancía, etcétera, va a ser más fácil aquí en Torreón que en Mapimí. Le sugiere a don Luis Bellán que trasladen la industria para acá y lo logra. Era de hilados y tejidos. Se hace precisamente 100 telares, establecen, y al año son 100 más, lo que quiere decir que prontamente empezó a surgir como una buena industria, esta a la que me estoy refiriendo. Posteriormente tenemos nosotros otras industrias, por ejemplo, fíjense ustedes en los nombres de las industrias: La Constancia, y luego vino otra llamada La Fe, que ya esa fue de un ingeniero Farjas y don Joaquín Serrano. Ajá. Don Joaquín Serrano, un gran personaje lagunero español, de origen español él, pero que llegó a la laguna y de inmediato empezó él a incursionar en la industria. Por ejemplo, se me pasa a decir que antes de eso se establece la Compañía de Luz. En 1898 se establece la Compañía de Luz. La concesión se la habían dado a una tercera persona y esta se la vende al ingeniero don Luis Farjas y a don Joaquín Serrano. Ajá. En 1898 echan a andar la luz eléctrica en Torreón. Con precisamente dicen los cronistas de aquella época que fueron 800 lámparas de luz para las que tenía capacidad la industria y 40 que estaban en las calles como alumbrado público. Esto es un inicio de la industria en Torreón enorme. Que no era tan grande Torreón en ese entonces, No, hay que todavía mencionarlo. todavía no. Ajá. Pero ya empezaba a surgir como una gran ciudad, como lo que es en la actualidad. Ajá. Luego de esto, precisamente, de la famosa Compañía de Luz, de don Joaquín Serrano y el ingeniero Luis Farjas, se establece la Compañía Metalúrgica. Para 1901, 1900, se establece la famosa Compañía Metalúrgica, hoy la industria Peñoles, tan grande que tiene influencia en gran parte de la República, Sí, sin claro. no decirlo que en toda la República. Y esta precisamente trae otras industrias a Torreón. Por ejemplo, se establece un señor de apellido de Losúa, establece una fábrica de ladrillos. Se empieza a fabricar ya los ladrillos aquí en Torreón para las construcciones incipientes que existían, porque vamos a reconocer que antaño pues era el adobe, Sí, ¿verdad? claro. Que el que prevalecía como material de construcción.
¿verdad? Que muchos años siguió todavía como una forma de construir, ¿verdad? Un medio de construir. Pero ya con la luz eléctrica, con las fábricas de ladrillos, pues más fue agarrando más. Fíjese, dijimos la fábrica, la constancia, Ajá, la fe, y luego se estableció otra, la unión, la unión. la esperanza, una serie de fábricas, de industrias, que el nombre nos decía mucho de lo que significaba para Torreón, porque Torreón, tenemos que reconocerlo, pues por ahí había unos anuncios que decía la ciudad de los grandes esfuerzos, Ah, claro, sí. porque efectivamente, a base de puros esfuerzos y de los grandes personajes que estuvieron aquí en Torreón, ¿verdad? Que le dieron vida a esta región de la República, ¿verdad? Pues Torreón salió adelante, como lo es en la actualidad. Pero esas primeras industrias a que yo me he referido, pues fueron la base para que más adelante surgiera más y más industrias, comercios, etcétera. Sí, que fuera creciendo Torreón, incluso pues ahora ya hay una como tal ciudad industrial en la parte de Torreón, igual en la parte de Gómez, pero estos fueron los pilares para que fuera creciendo el primer cuadro de la ciudad. Le mencionaba yo al principio, Torreón no era tan grande en aquel entonces, pero ya comenzaba pues ya era ciudad en ese entonces. Sí. Sí, desde luego que detonó el crecimiento, el fortalecimiento de esta región, la llegada del ferrocarril. Sí, claro. ¿Verdad? Que la llegada del ferrocarril, caray, fue una cosa pues grandiosa para Torreón, ¿verdad? Porque con esa, por ejemplo, en la estación del ferrocarril se estableció el primer restaurante en Torreón. Yo lo he mencionado, un hombre oriental de origen chino, Ajá. Fon Chuk, que le llamaban en aquel entonces el chino más mexicano, porque tenía, invirtió mucho. Por ejemplo, él fue el creador del Banco Chino, el Banco Chino de aquí. Se fue de Torreón en 1911 con aquella tragedia que existió en la revolución, en la primera toma de Torreón, la matanza de 303 orientales. Pero precisamente creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, y si no lo repito o lo digo por primera vez. A mí en una ocasión hace 5 años me hablaron de Matamoros, Tamaulipas, para pedirme datos de este personaje, Fonchuk, porque le iban a hacer allá un homenaje póstumo, desde luego, porque fue el que llevó el cultivo del algodón a Matamoros, Tamaulipas. Que es de aquí el algodón. Sí. Con mucho gusto les di yo los datos y les di el antecedente de que aquí en Torreón, si bien el algodón no intervino él, pero en las hortalizas, las famosas hortalizas que se encontraban precisamente al oriente de Torreón, lo que es ahora Torreón Jardín, todo aquello. Que ya está poblado. Ya está poblado, pero eran hortalizas de los chinos. Yo todavía me tocó conocer una de ellas así, ¿verdad? Y todo tipo de verduras. Por eso el ferrocarril también, cuando llegó, pues antes lo llevaban en carros de mulas, el producto, el algodón, las hortalizas, la caña de azúcar, bueno, todo lo que se producía en la laguna. Y la llegada del ferrocarril, caray. No, pues vino a facilitar muchas No, cosas. facilitó mucho todo. A poner incluso a Torreón en el mapa, porque todavía era muy desconocido para muchos lugares en México. Y pues ya saben en dónde pasaba el ferrocarril, por Torreón. Entonces lo pone en el mapa todavía, pues de manera más, pues más grande, ¿no? Lo detona ahí. Exactamente. Doctor, pues le agradecemos muchísimo al contrario. el día de hoy que nos haya acompañado. Igual pues en próximas semanas ya estaremos viendo para que nos esté acompañando aquí como siempre con esta sección. Y pues bueno, ya estaremos, como le comentaba, platicando. Pues vemos qué sucede las siguientes semanas, pero sabe que este espacio pues siempre está abierto y para todos los cibernautas que aprendan algo nuevo de esto tan enriquecedor es historia de la comarca lagunera. Muchísimas gracias. No, al contrario, Salvador, a las órdenes.